Andrea Uboldi es secretaria de Salud de la provincia de Santa Fe. Andrea, bienvenida a Aire de Santa Fe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, con varias cuestiones para charlar con vos. La primera, la que nos convoca, tiene que ver con el tema vacunas, porque se conoció estos días previos un relevamiento de la Fundación Bungeibor con un dato que habla sobre las vacunas contra el COVID y el dengue, sobre todo las vacunas contra el COVID, y en cierto, lo que hace el informe es reflejar cierto descreimiento, podemos llamarlo así, de los argentinos para con la vacuna del COVID. Supongo que pudiste ver el informe, Andrea. ¿Qué mirada, qué te refleja, qué te parecen esos datos, no? Sí, este es un informe que hace la Fundación Bungeibor hace 5 años, que viene trabajando con una encuesta a mayores de 15 años, son más de 1.000. Se interrumpió. Toman 3. ¿Hola? Sí, ahora te escuchamos, justo se ve. Sí. Sí. Este informe son 5 años, desde el 2019 al 2023, y se valoran 3 aspectos. La efectividad, es decir, si las vacunas funcionan; la seguridad, es decir, si hay efectos adversos que preocupan; y la importancia que se le da a las vacunas en los niños o niñas. Lo interesante de este índice de confianza, sobre todo, es que Argentina sigue siendo un país con confianza en las vacunas, porque el porcentaje es de un 85%, con variantes en estos 3 aspectos, pero lo que sí me parece interesante, antes de ir a COVID específicamente, es que hay una banda etaria un poco preocupante, que es la de la población joven, es decir, de los 15 a los, te diría, 30 años, que es los adultos jóvenes, y los jóvenes son el grupo etario con menos confianza en las vacunas. Lo marco porque esto lo vimos en el marco de las vacunas COVID, y es la población más difícil que nosotros tenemos como población objetivo para vacunar. Y con respecto a lo que vos mencionabas, se analiza también en este caso particular de este año, cuál es la aceptación a vacuna de dengue y cuál es la aceptación a vacuna COVID. Y 8 de cada 10 te dicen que sí se pondrían vacuna de dengue, y con respecto a vacuna COVID, un 54% te dice que sí se la pondría, y esto es mucho más fuerte cuanto más grande es la gente. Y por otro lado, un 46% dicen que no se colocarían el refuerzo de vacuna COVID. Y ahí yo me detengo en lo que implica la percepción de riesgo. En este contexto, con brote de dengue, con una percepción de riesgo real, cada uno de nosotros tiene algún conocido con dengue, sin duda la aceptación es altísima. Ahora, ahí hago una reflexión. La población destinataria, sobre todo, en pensar en una estrategia de vacunación de COVID, va a ser el adulto joven, que es el que tiene mayor consulta, mayor pérdida laboral y escolar. Por lo tanto, es un grupo objetivo que tendremos que pensar, si en algún momento la vacuna de dengue viene para las distintas provincias, cómo vamos a hacer para captar a la población joven, que justo es la más descreída en vacunación, y por otro lado, pensando que la vacuna de dengue son 2 dosis separadas por 3 meses. Y con respecto a la de COVID, me parece que lo que ahí ocurrió es todo lo que vivimos en la pandemia, ¿no? Las multiplicidades de vacunas, las comunicaciones erróneas y la infodemia, el hartazgo de los esquemas y demás. Entonces me parece que ahí, sobre todo creo que lo importante, y en este contexto que estamos con circulación de COVID, es volver a insistir cuál es el objetivo de la vacuna. La vacuna de COVID no va a evitar la infección, pero sí está destinada a evitar las complicaciones y muertes. Y Andrea, y es ahí donde nosotros, ahí es donde tenemos que dedicarnos a buscar al adulto mayor, a la embarazada, porque quiero marcar este mensaje en embarazadas. Nosotros estamos viendo casos de COVID en niños pequeñitos menores de 1 año. Claro. Los niños pequeñitos menores de 1 año nunca estuvieron expuestos al virus COVID, porque nacieron por fuera de la pandemia. Y el modo de protegerlos a ellos es la vacunación en la embarazada, porque es la mamá la que le transfiere los anticuerpos al menor de 6 meses. De modo que
estas son estrategias que uno tiene que comunicar adecuadamente y sentarse a revisar cuáles son quizás nuestros errores comunicacionales, que nos está faltando, y por eso estas encuestas tienen mucho interés para poder decir, bueno, con los datos que tenemos, con lo que le pasa a la gente, cómo uno desde salud pública arma las estrategias comunicacionales. Ahora, con esto último que vos decías, Andrea, ¿los pediatras recomendaban vacunarse? Porque te digo por experiencias personales, que obviamente no está lejos de ser una totalidad, digamos, pero casos de conocidos que decían, no, el pediatra me recomendó esperar, no vacunarme. Digo, hablo de mujeres embarazadas o de niños. Hubo como esto que vos también decías, de esto de infodemia, de mucha noticia falsa, de mucho, de a ratos politizarse el tema, y que me parece que terminó perjudicándolo. Sanitariamente hablando, digo. Sí, la vacunación pediátrica fue muy controvertida por un desbalance en las relaciones entre sociedades científicas y el Estado. De hecho, en esta encuesta, si vos revisás, 2 de cada 10 personas dicen que su médico le dijo en algún momento que aún no se vacunara. Claro. Entonces digo, me parece que ahí vuelvo a marcar, las encuestas con validez como esta, lo que te permiten es decir a dónde tengo que poner el foco, ¿no? Digo, en este contexto, justamente también avanzamos a una nueva vacuna, que es la vacuna para sincicial respiratorio en embarazadas. Esta es una vacuna que trata de vacunar a la mamá embarazada entre las 32 y 36 semanas para pasar los anticuerpos a un bebé, que nosotros, los que somos pediatras, sabemos que cuando viene el invierno, la bronquiolitis es un motivo de consulta frecuente, un estrés del sistema de salud y una gravedad importante para los pequeños. Entonces digo, en este mensaje comunicacional, sin duda hay que trabajar con los obstetras, con los generalistas y con los médicos en general, para trabajar en la importancia de llegar a tiempo en la vacunación de la embarazada, porque es una oportunidad única para estas mamás con esta vacuna, para tratar de proteger a un bebé que van a ser en un otoño-invierno, en donde este virus respiratorio motiva internación, motiva terapia intensiva y motiva muerte. Entonces digo, a veces quizá la comunicación no es tan adecuada. La comunicación tiene que ser adaptada a los grupos que vos tenés que referirte, trabajar con los equipos de salud, porque creo que este es el gran desafío. Una información adecuada, pero más allá de una información, yo rescato también de este informe las dificultades que tenemos con respecto al acceso, es decir, los horarios, los lugares para vacunar, como cuando uno cambia lugares, cuando uno modifica quizá espacios en ámbitos laborales, como cuando uno también piensa en los tiempos y en optimizar el tiempo que a la gente le puede llevar un ingreso escolar y ordenarlo, me parece que también hace a lograr adherencia. Ya le doy paso a Facu, porque tengo una consulta acá y por las dudas para no irme de tema. Para los mayores de 70, dice, contra COVID, ¿cada cuánto hay que vacunarse? Dice, ya tengo 6 dosis. Sí. Lo que para el oyente le vamos a explicar que no importa el número de dosis, sino que importa la frecuencia de la aplicación. El mundo, y en esto las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, siguen insistiendo que la población mayor de 70, sobre todo, las personas con trastornos severos de las defensas y las embarazadas, deben actualizar al día de hoy su refuerzo al menos si hace más de 6 meses que no se han puesto el refuerzo. Entonces, hay que mirar el carnet, hay que mirar la fecha. Recordemos que el carnet lo podemos mirar en Mi Argentina, porque la información de la provincia de Santa Fe migra a Mi Argentina y uno lo puede ver en el celular, fijarse la fecha, y si no tiene alguna duda, concurrir al centro más cercano, y estamos usando una vacuna bivalente, bivariante, que tiene protección para Omicron también. Andrea, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre y te escuchaba atentamente, y me parece también un tema que para traerlo a la agenda, arranca marzo, arrancan las clases, el tema de mayor circulación, arranca también el año y tal vez empieza la temporada de descensos de temperaturas. ¿Cuáles son esas recomendaciones que hay que tener en cuenta para la familia? Las básicas, por ahí que está bueno repasarlo, el tema del acceso a las vacunas, pero también, ¿qué más? ¿Qué se prevé? ¿Cómo se va a trabajar esta temporada de otoño-invierno en Santa Fe con respecto a la salud, a la asistencia y a la prevención? Bueno, nosotros estamos muy esperanzados con que baje la temperatura. Estas temperaturas que bajan son un alivio. Saben que estamos con brote de dengue en la mayoría de las localidades, así que estamos muy esperanzados. Sin embargo, te quiero decir que siempre para nosotros es mejor el verano, aún con dengue, que el invierno, porque el invierno está vinculado con infecciones respiratorias, y estas infecciones respiratorias condicionan en algunas personas sed de aire, es decir, requerimientos de oxígeno, y estos requerimientos de oxígeno implican
posibilidades de internación. Entonces, la verdad que si uno valora las temporadas, prefiere el dengue, con todo lo que esto implica, a las infecciones respiratorias como COVID, sincicial respiratorio, gripe, porque son como más complejas y con más impacto sobre la salud de la gente. No estoy diciendo que el dengue no impacte sobre la salud, pero entiéndanme claro que para el sistema de salud las estrategias son completamente diferentes. En ese sentido, primero contar esto, ¿no? Esta noticia de que comenzó el 1 de marzo y que seguramente mañana vamos a estar con la ministra recorriendo algún lugar para la vacunación de embarazadas. Esta es una estrategia de salud pública que estamos muy esperanzados porque implica tratar de evitar o disminuir la gran circulación de virus sincicial respiratorio, que es un virus que provoca, sí, el estrés y la alta demanda pediátrica del sistema de salud en otoño-invierno. Así que, como se comenzó a vacunar ahora y se va a sostener esta estrategia durante unos meses, sobre todo los meses de otoño-invierno, esta es una estrategia que tendremos que medir el impacto, cómo nos fue el año pasado y cómo nos va este año. Con respecto a esto, siempre recordar que vienen, con respecto a vacunas, algunas vacunas especiales, esto que mencionaba el oyente, tenemos que continuar con la vacunación de COVID, sobre todo en estos 3 grupos que mencioné, embarazadas, adultos mayores y inmunocomprometidos, sin olvidar el resto de las personas crónicas, con problemas crónicos, del personal de salud. El segundo punto es la vacuna de gripe, que también va a llegar, entendiendo para qué sirve la vacuna de gripe. No te va a evitar que te engripes, pero sí va a evitar que tengas menos riesgo de internación, incluso de muerte. La gente muere por gripe, y hay que decirlo, van a morir en el invierno personas por gripe, y esto está condicionado con su situación previa y el acceso o no, y la confianza o no a la vacuna. El tercer punto está vinculado con todo lo que recontra aprendimos en la pandemia, es decir, cuando empieza el descenso de la temperatura, el lavarnos las manos, el tratar de no estar en espacios cerrados, en no estar tosiendo encima del otro y en autoexcluirlo del sistema social y del sistema laboral. Cuando uno está resfriado, digo, o te pones un barbijo y vas a la reunión si está al aire libre, o no vas a una reunión si tenés fiebre y tos y moco, ¿no? Digo, esto también es una recomendación solidaria que tenemos que aprender como sociedad, ¿no? Y con respecto a la organización del sistema de salud, siempre lo que nosotros hacemos cuando viene este periodo es ir revisando los datos para ir viendo qué peso empiezan a tener las infecciones respiratorias en las guardias. En este momento, por ejemplo, para entender, las síndromes febriles relacionados con dengue representan casi para algunos efectores el 70-80% de la consulta. Entonces, en patología respiratoria, cuando uno comienza a tener un 20, un 30% de peso de infecciones respiratorias en la consulta de guardia, tiene que empezar a preparar el sistema para decir cuántas camas tengo, cómo optimizo la red, sentarme con el privado también, cuántas camas críticas tengo, sobre todo en pediatría, y empezar a pensar a dónde refuerzo y con qué recursos debo reforzar la red para que toda la gente pueda ser atendida. Andrea, un día como hoy se determinaba o se conocía el primer caso de COVID en Argentina. Comenzaba, no la pandemia como tal, que iba a comenzar algunas semanas atrás. El viernes, es una pregunta quizás mirada con retrospectiva, pero con actualidad, por lo que dijo Javier Milei, el presidente, el viernes, sobre lo que él entiende que fue un mal manejo de la situación de la pandemia en Argentina, y habló que hizo una especie de crítica solapada, no solo al manejo de la pandemia, sino habló de los 30.000 muertos reales, dijo, que hubiera habido, manejado de forma mediocre. ¿Vos compartís esa mirada del presidente? ¿Qué mirada tenés hoy a la distancia sobre la pandemia en Argentina y cómo la pudimos manejar en algo que era desconocido para el mundo y para, obviamente, la Argentina mismo, ¿no? Y donde no había recursos. ¿Vos compartís esa mirada? No, bueno, a mí me tocó una situación particular. Recordá que yo me iba de la gestión y fui convocada para la gestión del gobernador Perotti para acompañar, por una decisión del ex gobernador Miguel Lifchit, que dijo, aquí vamos a acompañar porque yo entendí lo que iba a pasar y sabía lo que iba a pasar. Yo creo que hubo muchos errores. Creo que el primer error estuvo vinculado con, no hacer un balance y mostrar en qué nos habíamos equivocado. No comparto la cuestión de los muertos, porque creo que ahí los datos duros son los que se tienen que evidenciar, vinculados con lo que se llama exceso de muerte.
Y ahí Argentina no nos fue mal con el exceso de muerte. Es decir, ¿cuánta gente más murió de la que debería haber muerto de acuerdo a no tener la pandemia? Sí, hubo un peso importante y por eso vuelvo a marcar lo de embarazadas, a las mujeres embarazadas. Realmente la pandemia, el virus de COVID, como había pasado con gripe, determinó sobre la embarazada, no sobre el recién nacido, pero sí sobre la embarazada un incremento en la mortalidad. A mí me parece que con el diario del lunes todos somos maravillosos observadores y comentadores. Me parece que esto fue un cimbronazo. Creo que hubo una posibilidad de organización adecuada. Soy muy crítica con el tema de las vacunas. Creo que en vacunas hubo desprolijidades con respecto a la comunicación, a la gestión, al acceso, a los dispositivos. Pero creo que también se pudo afrontar, y creo que la deuda mayor, y en esto creo que quiero ser sincera porque pertenezco al equipo de salud, creo que la deuda mayor estuvo con el equipo de salud. Creo que el equipo de salud, tanto enfermería, los administrativos, los servicios generales y los médicos, fueron aplaudidos inicialmente, pero luego no se revisó una mejora en cuanto a lo salarial, en cuanto a quizá la estabilidad laboral. No hubo una política nacional fuerte ni provincial fuerte vinculada con el reconocimiento a gente que se puso a un equipo de protección personal, inicialmente un barbijo que no era apto porque no había otra cosa, inicialmente un equipo de protección personal incompleto y creativo, como digo yo, soluciones creativas porque eran máscaras que inicialmente no estaban validadas, pero que le puso el cuerpo a atender sabiendo que algunos de ellos podían morir en el camino, ¿no? Y me parece que lo que faltó fue un sinceramiento de un balance de lo que ocurrió, porque digo, esta no va a ser la última pandemia. Y si no aprendemos a criticarnos en qué funcionó bien y qué funcionó mal, nos va a encontrar mal preparados para la próxima. Y creo que se debió pedir disculpas. Disculpas por los vacunatorios VIP, disculpas por haber hecho estas fiestas que no correspondían. Creo que eso es lo que más lastimó a la gente, más que el modo en el cual se trabajó en la pandemia. Ok, Andrea, pero eso pueden haber sido errores puntuales, pero que no, vacunatorios VIP, en la provincia de Santa Fe hubo, porque si no, Sí hubo. Ajá. Sí hubo. Pero, hubo. y fueron, hubo en todos lados. Ajá. Hubo Pero en fueron todos lados. digo, O sea, faltaron, por esos vacunatorios VIP, hubo personas que no recibieron vacunas, fue determinante en el manejo de hubo gente que se vacunó más tarde. Ajá. Y también eso lastimó la confianza. Digo, si yo te digo que solo se va a vacunar el personal de salud y en la lista de personal de salud pongo a otra gente que no era personal de salud, mis padres, por ejemplo, los hubiera puesto yo, digo, eso también deteriora la confianza. Las reglas son reglas del juego para todos, ¿no? Bien. Y la velocidad con la que llegaron las vacunas no fue igual en todos lados. Y eso también hay que reconocerlo porque esto ocurrió. Y ¿Algunas provincias llegaron antes, decís? No, digo, no te podría decir puntualmente en cada uno, pero digo, en distintos lugares no se llegó tan rápido. Y, digamos, la oferta vacunal no fue tan equitativa como debió ser. Y digo, vuelvo al mundo, no lo digo solo en Argentina. Piensa que África nunca accedió a la vacuna. O sea, te quiero decir, había una definición de una pandemia internacionalmente, se definió que los accesos a las vacunas fueran lo más equitativo posible. Y muchos de los países tuvieron que trabajar para conseguir vacunas que no lo lograron tan rápido como otros. Entonces digo, también hubo inequidad a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel provincial seguro. Pero digo, esto, más allá de los temas puntuales, me parece que lo que debió haber ocurrido fue un balance para decir, bueno, a ver, nosotros hacemos un balance, cómo se trabajó, cuáles fueron nuestros aciertos, cuáles fueron nuestros errores. Y esto está bien siempre. Uno debe hacer un balance de gestión y más en una pandemia para decir, la verdad, que si utilicé respiradores en un determinado lugar, no sé si los volvería a poner en esos lugares, no sé si la formación del equipo de salud está tan potente, deberíamos revisar cómo. Digamos, esto es lo que yo voy. Y creo que me parece que la población lo hubiera tomado muy bien si uno hacía un balance marcando, y también el equipo de salud hubiera tomado mejor esto de decir, nos sentamos a revisar qué funcionó y qué no funcionó. Yo vuelvo a marcar que lo que más rescato es el compromiso, pero el compromiso 100% de toda la gente que se puso el cuerpo a atender, porque había que estar atendiendo pacientes con un desconocimiento,
y por otro lado el gran equipo de enfermería que se puso al hombro el trabajo de vacunación, que creo que fue, y que quiero rescatarlo, y que creo que el equipo de salud cumplió un rol muy importante, y lamentablemente esa experiencia de la pandemia no fue suficientemente reconocida hacia el equipo de salud. Y supongo que con miedo también, ¿no? Porque era volver a la casa con mucho miedo, con la posibilidad de contagiar. Pero aparte todo, digamos, los compañeros que murieron, tal cual. los que no estuvimos atendiendo personalmente en la trinchera. A mí me tocó el teléfono, ¿no? Y me tocó el teléfono decir, asesoro a compañeros que te pedían ayuda en lo que no se conocía, si la ivermectina sí, si el corticoide sí, qué le pongo a este paciente, cómo lo acompaño. Sí, era en el día a día, ¿no? Sí, ir aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha. Y la otra cosa que también, y la otra cosa que creo que quiero rescatar es, nosotros nos equivocamos también, y en eso creo que al principio quizá por miedo y no conocer, y luego debimos hacer un salto más rápido en el acompañar al buen morir. Creo que al principio uno tenía mucho miedo y restringió mucho el acompañar a las personas que morían, pero luego cuando sabíamos cómo proteger a un familiar para que pudiera entrar, quizás debimos, y lo fuimos haciendo en algunos lugares, mucho más flexible, porque mucha de la angustia de las familias y de la angustia de los que murieron fue el morir solos o no poder despedirse. La despedida aislada, que es durísimo. Exacto. Yo no me quiero... Creo que eso sí es un tema para reflexionar. ¿Qué protocolos a futuro, si nos tocara otra infección respiratoria, deberíamos tener claros para poder permitir que la gente se pueda ir en un buen morir y para que la familia pueda hacer un duelo adecuado? También eso es un capítulo particular que está vinculado también, más allá de la pandemia, con los cuidados paliativos, con el acompañar al buen morir, dónde debe morir la gente, muchas cosas, ¿no? Que me parece que son importantes ahora empezar a trabajarlas, porque cuando vienen los momentos de pandemia o los momentos de crisis o los emergentes en salud, vos no tenés tiempo para pensar, planificar o sentarte con otras miradas, ¿no? Miradas de la bioética, miradas de los cuidados paliativos, para ver qué dispositivos uno arma, ¿no? La verdad que es un tema que da para un montón. La pandemia, hoy se cumplen 4 años del primer caso de coronavirus, hacer una mirada retrospectiva con lo bueno y con lo malo, con lo que cada uno hizo, no hizo, dijo o no dijo, también como sociedad. Digo, la clase que le tocó gobernar cometió errores, pero también esto yo no me olvido de la infodemia, lo que se generó desde los medios de comunicación, desde algunos sectores, atentando contra el tema de la vacunación. Lo que quedó, Andrea, después de la pandemia, hay veces que suena como excusa, pero no son excusas, y me refiero sobre todo a la salud mental, que hoy por hoy se combina también con todas las deficiencias económicas que tenemos y sociales, y eso en algún lado también va a parar del cuerpo, de la cabeza, y hace que hoy, cuando vos ves informes, y también tiene un impacto en la salud, y cómo lo atendemos, desde qué lugar, con qué recursos físicos, económicos, quién atiende todo eso, y me parece que nos está llevando puesto el día a día, y no sé si lo estamos viendo, y también es producto del post-pandemia, ¿no? Sí, a mí me parece que lo que vos decís, la pandemia corrió del eje los problemas primero, los problemas prevalentes, porque siempre las pandemias o las epidemias, el dengue en este momento te corre de línea los procesos de pacientes crónicos, de problemas de cáncer, de problemas de cardiopatías, de distintos problemas, porque vos estás atendiendo lo emergente. Lo de salud mental, coincido, es una deuda que ya veníamos teniendo y que la pandemia intensificó. En este sentido hay una definición de esta nueva gestión con la administración de fortalecer dispositivos y de repensar el proceso de atención de salud mental. Y te digo, Andrea, quiero marcar un contexto donde hay un Estado Nacional que se está retirando. Y y estamos teniendo un gran cimbronazo de traslado de personas hacia el sistema público, porque no van a poder continuar pagando las prepagas, y porque también cuando van a su obra social
los coseguros hacen que la gente no los pague y se dirija hacia al subsector público, y esto tenemos que visualizarlo, es muy difícil. Y por otro lado, la gran incertidumbre de este Ministerio de Salud, que no se sabe cuál va a ser su rol, y que no se ha convocado a un COFES, a un Confederal de Salud, para sentarse con los ministros de las provincias y ver dónde estamos parados, qué cosas sí, qué cosas no va el Estado a garantizar, también nos pone en un súper desafío en un contexto económico muy complejo, de intentar garantizar con recursos humanos, con prácticas, con insumos, la atención de los ciudadanos, en donde el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe tiene un rol rector, no solo para aquellos que no tienen obra social, sino para acompañar a todos aquellos, independientemente de la cobertura que tengan, ¿no? Sí, yo sé que es domingo, que muchas veces el que nos está escuchando del otro lado, que nos está viendo, puede pensar, bueno, pasemos música, hablemos de cosas más livianas, no quiero pensar, no quiero saber nada. Pero lamentablemente esto pasa. El contexto que tenemos hoy es este que describe Andrea Uboldi, ¿no? Obras sociales y prepagas muy caras, medicamentos con aumentos por las nubes, la demanda, familias que se caen, que tenían cierto servicio privado, que hoy van a consultar al hospital público, y una incertidumbre respecto a esto que decía Uboldi de qué va a pasar, cuál es la definición del concepto de salud que tiene hoy por hoy el gobierno de Milei. Y te lo hilvano con otra cosa, Andrea, que es la problemática del dengue. Porque hablamos recién de lo que se hizo mal en la pandemia del COVID. El dengue no es una pandemia, pero los casos en Santa Fe han crecido muchísimo. El último informe pasó de 3.000 a 7.000 casos, y te he escuchado decir, bueno, a los números son números que hay que multiplicarlos por 10, sí, para tomar dimensión. Solo eso es lo testeado. Y digo, y en este contexto donde hay provincias muy complicadas como Santa Fe, pero sobre todo también Santa Fe y las del centro norte del país, acceder a una vacuna sale en promedio, no las entrega hoy por hoy el Estado, tienen en promedio 80.000, 90.000, 100.000 pesos. Ayer escuchaba y leía hoy a la mañana que incluso la propia Mirta Legrand decía, le pedía a la Nación que intervenga, y que intercede, que vacune, que diera de forma gratuita esto. Digo, lo ato con lo que vos decís, un Estado nacional que se va corriendo de esta problemática. Entonces, nos equivocamos en pandemia, ok, hicimos cosas bien y algunas muy mal. ¿Y ahora qué estamos haciendo, Andrea, con el dengue? ¿No nos estamos directamente corriendo de la atención? ¿Cómo nos estamos ocupando, además de decirle al que nos escucha y nos ve, che, el descacharrado, cuidemos, usemos protector, usemos protector off y demás? Repelente. ¿Qué más? Repelente, claro, ahí está, no me salía la palabra. ¿Nos estamos corriendo, Andrea, como Estado, en defender sobre todo a los ciudadanos? Bueno, ahí yo hago una observación. Nosotros como provincia no nos estamos corriendo. No, me refiero sobre todo a lo nacional. Esto de la vacuna. Porque la verdad que venimos trabajando intensamente. Pero digo, quiero dar un mensaje importante, porque todos los que me conocen saben que yo soy pro vacuna. Pero digo, apostar en este momento a que la vacuna nos solucione el problema del dengue es mentirle a la gente. Y esto quiero decirlo fuertemente porque, digamos, en este contexto de brote, nosotros no podemos apostar a la vacuna, porque vos necesitas aplicar una vacuna hoy y dentro de 3 meses la segunda dosis. Con lo cual estamos hablando de que para este brote la vacuna no está pudiendo acompañar la situación de brote. Segundo punto, revisamos toda la evidencia y no hay ninguna experiencia en el mundo de usar la vacuna en el brote para poder frenar un brote. No la hay escrita, no hay científicamente ninguna experiencia con respecto a esto. Por lo tanto, digo, a mí lo que me parece es, quizá hay que discutir si la vacuna sí, la vacuna no, con qué experiencias. Yo estoy muy esperanzada con ver cómo le va a Salta, que fue la única provincia que comenzó con vacunación por sus años de situación casi endémica de dengue en muchos departamentos, para ver también la aceptación. Estamos hablando nuevamente a la primera parte de la entrevista, que es vacunar a adultos jóvenes con 2 dosis, para ver qué impacto puede tener eso con respecto a
la situación de, digamos, de disminución de los casos. Pero digo, más allá de eso, el contar con repelente, nosotros nos encontramos que aunque nuestro laboratorio productor debió tener un stock de repelentes sabiendo que todos los veranos vamos a tener dengue, y la verdad que nos encontramos con que no se produjo la cantidad de repelente que deberíamos tener. Digo, porque el repelente es un medicamento, y esto pasa la factura porque es previsible, era previsible, y es un laboratorio de lujo que tenemos en la provincia que hubiera podido garantizar más acceso al repelente, a pesar de que estamos haciendo un esfuerzo increíble para que las personas con síndrome febril puedan proteger al resto de sus convivientes con el uso de repelente. Lo segundo es, esta es una situación que interpela no solo al Ministerio de Salud del dengue, sino que está vinculado con las condiciones de vida de la gente, con el acceso al agua, con las características de la vivienda, con un cambio cultural con respecto al tema de agua y demás, y por supuesto los cimbronazos de lo que significa, que parece que, bueno, el presidente no lo considera, que es el cambio climático. Digo, los azotes de sequías versus las lluvias intensas, como estamos en estos momentos, también condicionan la producción excesiva de basura, los plásticos que no descartamos. Todo esto amerita una mesa donde nos deberíamos sentar todos para decir, y yo lo dije en el 2009 cuando estuve en Ercilia, esta enfermedad vino para quedarse, y cada año vamos a tener un mayor impacto, y cada impacto en cada ciudad también depende de lo que circula. En esto quiero marcar, no es que algunos han sido súper prolijos, sino que si el año pasado tuviste mucho dengue en un determinado lugar y fue dengue 1, y este año lo que circula es dengue 1, ese lugar casi no tiene impacto. Mientras que en otros lugares donde no hubo casos, digo, si vos mirás ahora el mapa, Ercilia no tenés un brote importante en este momento, porque Ercilia en el 2009 tuvo un impacto fuerte y por lo tanto mucha de la población quedó protegida. Entonces, para dengue, yo llamo la atención a aquellos que prometen o que ven en la vacuna la panacea. La vacuna es una herramienta más, pero hay que trabajar muchísimo sobre las condiciones de vida de la gente, hay que trabajar muchísimo sobre la comunicación. Es un mosquito de puertas adentro y parece como superficial el insistir en el escacharrado o el eliminar lo inservible, pero también hay que ver... Ahí se cortó. Se cortó. ¿Te puedo hacer tirar? No le puedo hacer tirar todo el agua a alguien que no tiene agua potable, ¿no? Entonces digo, es un llamado de atención a un trabajo intersectorial, a un trabajo en conjunto, donde la vacuna es una herramienta más y donde también la provisión de DEPE, de insecticidas, donde la provisión de repelentes también tiene que estar garantizada. Andrea, bueno, ha sido una charla súper larga, pero me parece que es súper interesante también, con tu mirada desde la experiencia, repasando lo del COVID, lo del dengue y todos los desafíos. Las recomendaciones, lo que tenemos por delante. Del invierno, hicimos como un micro de salud. Sí, pero me parece que estuvo bueno porque se mezcló un poco de retrospectiva con actualidad. Y la necesidad de seguir cuidándonos permanentemente. Así que gracias por este rato. No, gracias a ustedes, un saludo enorme. Bueno, dos mensajes importantes. Número uno, esto de la situación de dengue, nosotros necesitamos que la población concurra y consulte. Este fin de semana yo quiero marcar el agradecimiento a los centros de salud de la zona norte que atendieron en total con el Sayago más de 100 personas y 3 personas recibieron suero endovenoso en el centro de salud para descomprimir las guardias, y esto lo quiero reconocer a los equipos que están trabajando los fines de semana para que la gente tenga una atención lo más cercana posible. Y el segundo punto, en esta mirada que comenzamos a charla de la confianza en vacunas, tenemos una nueva vacuna para embarazadas entre 32 y 36 semanas, para un virus que le provoca a nuestros bebés chiquititos muchos problemas de salud, que los puede llevar a la internación y que algunos pueden morir. Es súper importante que las embarazadas entre 32 y 36 semanas, independientemente de si tienen o no tienen cobertura, concurran a vacunarse, porque es una vacuna de calendario, gratuita y disponible en todos nuestros sectores. Andrea, gracias. Un saludo enorme. Andrea Uboldi es la secretaria de Salud de Santa Fe, bueno, hablando un poquito de todo, charlando, básicamente, dialogando, como dice un oyente, de lo que nos pasa en la actualidad con temas concretos, digamos. El tema de si creemos o creemos menos en la vacuna, sobre todo en la del COVID, y más en algo que todavía no está. O sea, creemos
Descreemos un poco, bajó el nivel de confianza en la de COVID. Sí. Y ahora creemos en la de dengue, pero dice Ubaldi, ojo que la de Está dengue comprobado todavía que te dé resultado en un brote. No está, claro, comprobado. Es mucho más efectivo tal vez el tema del descacharrado, el tema de la prevención. En el medio del brote es muy difícil y bueno, están esperando resultados que se aplicaron desde la provincia de Salta. Evidentemente vamos y venimos, José, con el tema de las credibilidades, de cuestiones que tal vez uno pensaba que estaban superadas y que no, volvemos a rediscutirlo. Por eso es importante cuando decimos, che, ¿por qué están hablando de nuevo otra vez del COVID? Porque es importante tener en cuenta de que te sirva un proceso de crisis para aprender. Si uno no aprende de los momentos realmente duros, después volvés a cometer los mismos errores. Y pasó medio desapercibido, pero dijo que en Santa Fe hubo vacunatorio VIP también. En Sí, todo el país, sí, digo, sí, no sí. fue excepción. Dijo, No fue la excepción. no fue la excepción. Habló de que apareció una lista como funcionarios Sí. públicos, personas que en realidad no están registradas como tal. Y Cuando solamente estaba la manera. prioridad. la prioridad para la los- gente que de trabajaba los- combatiendo claro, la pandemia. exacto. Cuando Los llegaban médicos. las demoras, cuando llegaban demoras para llegar a algún lugar y más rápido a otro. Bueno, parte, digamos, de lo que charlamos con Andrés Ubaldi. 10 de la mañana, 33 minutos. Nico, sacanos de acá, todo tuyo. Dale, ya seguimos. Algo que decir.